Hoy te invito a que vengas conmigo a este maravilloso encuentro donde aprenderemos sobre el fascinante tema de la colonización española. Será un viaje muy divertido por nuestra historia americana. Bienvenidos. En nuestra guía anterior estudiamos sobre la conquista y aprendimos que fue el periodo o tiempo en que los españoles invadieron las tierras americanas y utilizaron la fuerza para conquistarlas. A pesar de las fuertes resistencias por parte de algunas comunidades indígenas, durante esta etapa los europeos vencieron y comenzaron a explotar los recursos naturales de las regiones americanas. ¿Qué es colonización? La colonización suele referirse al asentamiento de una población en una zona deshabitada y justificar así el derecho a la ocupación de un territorio que supuestamente no está ocupado, lo que implica ignorar una ocupación previa por parte de otros grupos, en este caso nativos o indígenas. También consiste en la imposición cultural de la lengua, las costumbres y estilos de vida, así como la incorporación e integración de la ciencia, educación y medicina en los territorios. Durante la etapa de la colonización se les impuso a nuestros indígenas la religión católica y además durante este proceso la población americana se vio drásticamente disminuida por las enfermedades traídas de Europa y por las batallas de invasión. Por otro lado, los europeos conquistadores contaban con superioridad en armamento y tecnologías que los ayudaron a conquistar por completo nuestro territorio americano. Objetivo de los colonizadores españoles. Desde un principio, la explotación económica del territorio conquistado fue el principal objetivo de los españoles. La explotación económica se realizó utilizando la encomienda y la mita. La encomienda fue establecida como un derecho otorgado por el rey desde 1523 en favor de los españoles colonizadores o encomenderos, y consistía en asignar un grupo de nativos a cada colonizador, quien estaba a cargo de cobrar los tributos a los indígenas como súbditos del rey que se debían pagar a la corona. Y a cambio, el encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Sin embargo, en la realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema cambió a formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse en muchos casos el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de las leyes nuevas en 1542. Estas leyes recordaron solemnemente la prohibición de esclavizar a los indígenas y abolieron a los encomenderos, que dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales. Pero la fuerte disminución de la población indígena obligó poco a poco a adoptar el sistema de grandes explotaciones agrícolas trabajadas por obreros asalariados y esclavos negros comprados. La mita consistía en un trabajo obligatorio entre los indígenas que tuvieran entre 18 y 50 años a favor de los españoles. Los indígenas trabajaban en la agricultura, comercio y principalmente en las minas. La mita minera solía tener una duración anual de 10 meses con jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias, donde los indígenas tenían que excavar casi siempre con sus propias manos, ya que los españoles no les proporcionaban picos ni palas, y donde después tenían que transportar el mineral andando durante kilómetros hasta los centros de procesamiento del mineral. Estos recibían un pequeño pago y tenían que pagar impuestos y no les alcanzaba para nada. Causas de la colonización. Los principales factores fueron económicos, políticos y culturales. Factor económico. Entre las causas económicas se destaca la siguiente. 1. La necesidad de materia prima. Los territorios colonizados pueden ser explotados para extraer minerales, productos agrícolas, entre otros, de manera gratuita. Factor político. Entre los factores políticos tenemos la existencia del nacionalismo, que promovía la expansión de los países más allá de sus límites territoriales y el deseo de demostrar poder. Factor cultural y científico. En el siglo XVI, los europeos justificaron la colonización en América asegurando que era su deber llevar el catolicismo y los valores cristianos a los pueblos indígenas. Consecuencias de la colonización. 1. Llegaron al Nuevo Mundo, América,
nuevas enfermedades. 2. Los indígenas americanos fueron tratados como sirvientes de la corona española. 3. Se impuso la obligación de convertir a los nativos americanos en fieles al cristianismo, y eso hizo que se llevaran a cabo todo tipo de acciones para conseguirlo. 4. Se produjo un intercambio entre España y América de todo tipo de productos y elementos que se desconocían. Así los primeros, que fueron los españoles, les permitieron conocer a los nativos americanos la uva, el arroz, el limón, el azúcar, la seda, entre otros. Mientras los segundos, nuestros indígenas americanos, les mostraron el maíz, la papa, el tomate, el tabaco, entre otros. División social en la colonia. Es importante destacar que la estructura social en esta época era muy rígida y jerarquizada, y las distintas clases sociales estaban determinadas por aspectos económicos, jurídicos y étnicos. En la primera escala de la división social tenemos a los españoles. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, los españoles eran considerados la clase social más alta e importante de aquella época. Los españoles eran los únicos que podían acceder a cargos públicos y del ejército y a las encomiendas, y también se dedicaron al comercio. En segundo lugar tenemos a los criollos. Se les llamaba criollos a los hijos de los españoles nacidos en los territorios colonizados. Eran cultos e incluso algunos jóvenes se iban a estudiar a España. Muchos criollos alcanzaban altos grados militares, otros se hacían sacerdotes y el resto se dedicaba al comercio. Al ser mayoritariamente dueños de algunas tierras, dominaban gran parte de las actividades productivas. En tercer lugar tenemos a los mestizos. Este grupo se formó por la combinación de diferentes grupos étnicos que componían la sociedad colonial, como españoles e indígenas. Los mestizos siguieron uniéndose entre ellos y formaron una población que creció rápidamente, llegando incluso a ser la más numerosa durante la época colonial. En la medida en que el número de mestizos aumentó, aparecieron diferentes leyes en contra de estos hijos por considerarse ilegítimos. Así, por ejemplo, se les prohibió desempeñar oficios públicos y reales. La mayoría de los mestizos fueron artesanos, vendedores de los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. En el cuarto lugar tenemos a los indígenas. Los indígenas constituían la masa de población más grande en el continente americano a la llegada de los españoles. En los años que le siguieron a la conquista fueron la principal fuerza de trabajo en la minería, la agricultura y obras públicas, tanto rurales como urbanas, pero en la medida en que fue pasando el tiempo empezaron a disminuir por las largas jornadas de trabajo impuestas por los españoles y también por las enfermedades que trajeron consigo los españoles. En quinto lugar tenemos a los negros y mulatos. En un comienzo los negros fueron traídos desde África para trabajar en distintas labores en el campo o ciudad. Con frecuencia formaban parte de la servidumbre de las casas. Por el hecho de ubicarse en la ciudad o en el campo se generaron dos tipos de esclavitud, la urbana y la rural. En la esclavitud urbana el trato con el blanco era más directo y familiar, puesto que los esclavos desempeñaban oficios propios de las casas como el aseo, el cuidado de los jardines y los oficios de la cocina, entre otros. La esclavitud rural, por su parte, se daba sobre todo en minas o grandes plantaciones, donde las condiciones eran menos favorecedoras porque estaban sometidos a fuertes jornadas y maltrato.